el último paro cardíaco era difícil de sacarme. Me hicieron los famosos electroshock de las películas, yo no lo podía creer cuando me lo contaron. No salía y la última me tuvieron que poner una inyección directamente en el corazón para salir. Así que después de eso, acomodarse la cabeza, que para colmo es grandota, no es sencillo. Y especialmente cuando te empezás a recuperar, porque empezás a caminar de a poquito, porque te duele todo, porque te duele el frío, te duele el calor, te duele. Es como si tuvieras un bebé permanentemente sentado arriba del pecho. Entonces cuando empecé a caminar con mi hija más chiquita, con la Luli, yo siempre destruyo una canción que la hizo famoso Juan Carlos Baglietto, que es muy linda: la vida es una moneda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Yo hago que canto así, canto muy mal. Entonces mi hija, al lado mío, en la calle, empieza conmigo: la vida es una moneda, quien la rebusca. Y yo me sorprendo. Digo: qué lindo, Luli, estás cantando conmigo. Y Luli me dice: papi, yo siempre canto con vos. Y yo nunca la había escuchado. Se ve que estaba tan loco en otras cosas que no prestaba atención que mi hija cantaba conmigo. Me di cuenta después de morirme. Me di cuenta de volver a la vida. Entonces ahí yo dije: hay que poner la cabeza y el alma exactamente en el lugar en donde están tus pies. Porque si en el momento en que vos estás con tus pies en un lugar y tu cabeza y tu alma estás en otro lado, por ahí te perdés eso, que tu hija está cantando con vos. Entonces yo a partir de ese momento empecé a valorar muchísimo el lugar que me toca transitar. Así estemos ante gente absolutamente desconocida. Así que quiero contarles esto de entrada, especialmente a los más pibes, porque tiene que ver con esto que significa la maravillosa aventura cósmica que es la vida, que se pianta rápido, en donde el universo se nos presenta de una manera maravillosa y colosal. Estamos justamente en un lugar en donde el universo se presenta, que es la biblioteca. Los libros te abren el alma y te abren la cabeza. Así que dicho esto, he tenido mucha suerte a partir de ese momento. De hecho, de muerte súbita solamente vivimos para contarle el 7%. Yo formo parte de esa minoría. Tengo una enorme suerte. Después tuvimos la suerte de ser electo diputado provincial porque nos votaron 92.075 personas en la provincia, después de 30 años de hacer periodismo y de escribir. Más suerte todavía. Y somos 2 diputados en la provincia que venimos trabajando. Mercedes Meyer es la otra diputada, que nació acá nomás, en Venado Tuerto. Y estamos transitando la provincia de Santa Fe, tratando de convertir en leyes, en discutir, en cuestionar todos aquellos ideales que hemos tenido desde siempre. En ese sentido, cuando llegó el 9 de julio, nosotros dijimos: vamos a hacer un libro más sobre historia argentina. Este es el libro número 54 que tengo la suerte de escribir. Y es la 10ª vez que lo presentamos. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la Argentina es algo más que la camiseta de la selección de fútbol. Ayer nos pasaba y veía eso, porque se veía en las redes sociales, la alegría que le dio a mucha gente ver cómo Del Potro le ganó al serbio, a Djokovic, que es el número 1 del mundo. ¿Por qué nos dio tanta alegría? Porque la mayoría de nosotros no juega al tenis. Da la sensación que nos daba la alegría justamente por esa alegría y esa emoción que tenía la Peque Pareto, que ganó el otro día la medalla de oro, cuando vio levantar la bandera argentina por arriba de las demás y sintió un orgullo tan grande que se largó a llorar. Suele pasar. Las lágrimas aparecen generalmente cuando el sentimiento arrastra más que la razón, cuando el sentimiento arrastra algo que viene de adentro. Somos aquello que nos puebla por dentro, somos las palabras que nos hacen por dentro. Y algunas de esas palabras hacen que creamos y hay otras palabras en las que no creemos. Entonces, cuando ayer veía esta cuestión de Pareto, de Del Potro, digo: qué necesidad que tenemos de saber que la Argentina sea algo más que la suerte en un juego olímpico, en el judo o en el tenis. Y desde hace muchos años vengo últimamente diciendo eso. La única palabra que identifica a todas las charlas, así hables de narcotráfico, de fútbol, de la iglesia, de ecología, de reforma impositiva o del 9 de julio, siempre, si yo tuviera acá un pizarrón, pondría como título: nosotros.
¿Qué hacemos nosotros en relación de? ¿Qué hacemos nosotros en relación al 9 de julio? Entonces nos metemos directamente. Hicimos este libro para pensar si después de 200 años somos independientes o si no somos independientes y qué diablo significa ser o no ser independientes. Y para eso nos metimos en la historia y siempre le comento a los pibes, a los más chicos, que la historia transita con nosotros. Me invitan a las escuelas primarias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le hablas a los pibes de las escuelas primarias? Entonces yo siempre le digo a los pibes de la escuela primaria que los fantasmas del siglo XIX caminan con nosotros, conviven con nosotros en el siglo XXI. Que cuando vos te vestís y te desvestís, cuando te acostás o cuando te levantás con fantasmas. Entonces los pibes abren grande los ojos y se empiezan a poner nerviosos. ¿Cómo eso de los fantasmas? ¿Qué quiere decir, don? Te miran como diciendo, está drogado. ¿Qué me está diciendo? Entonces le empezás a decir, los fantasmas del siglo XIX conviven con nosotros en el siglo XXI. Están con vos y vos lo traes. ¿Sos consciente que trajiste un fantasma del siglo XIX ahí con vos? Entonces el pibe se pone como loco. ¿Dónde lo traje? Te dice el pibe. Y vos le decís y le explicás que los fantasmas del siglo XIX conviven con nosotros en el siglo XXI en los dibujitos de las monedas y los billetes. En cada figurita que aparece en las monedas y en los billetes hay un fantasma del siglo XIX que viene hasta el siglo XXI y que además tiene un valor. Entonces empiezo a preguntarle a los pibes, ¿cuál es el fantasma del padre de la patria, del papá de todos nosotros? Entonces dice San Martín, ¿cuánto vale el fantasma del padre de la patria, del papá de todos nosotros? 5 mangos. San Martín en el billete de 5 mangos. Ni un paquete de chicle compra con el fantasma del padre de la patria. El papá de todos nosotros tiene la valoración en la vida cotidiana del siglo XXI de 5 mangos. Entonces después empezás a jugar. Le decís, Belgrano, creador de la bandera, segundo promedio en la Universidad de Valladolid en 500 años de historia. El tipo que a los 24 años era el presidente del Centro de Estudios Sociopolíticos de la Universidad de Salamanca, que hasta el día de la fecha todavía mucha gente grande dice lo que Salamanca, mejor dicho, lo que Natura no da, Salamanca no presta, porque Salamanca es algo así como la síntesis de la cultura occidental. Belgrano a los 20 años era presidente de ese Centro de Estudios Económicos y Políticos, presidente del Colegio de Abogados a los 20 años, a los 24, secretario vitalicio del consulado, esto bien para los pibes. Secretario vitalicio quería decir que hasta que se muriese, Belgrano era secretario. ¿Qué significaba esto? Un sueldo actual de 80.000 pesos mensuales, con 24 años. Pensá hoy en un pibe de 24 años al que le dicen, de acá hasta que te morís, 80 lucas mensuales. ¿Qué piensa ese pibe? Ya estoy hecho, no me caliento más por nada. El suspiro lo dijo todo. Y el tipo largó todo porque estaba enamorado de 3 palabras, porque somos las palabras que nos navegan por dentro. 3 palabras lo había enamorado Belgrano, quería hacer que el significado de la palabra se convirtiera en realidad. Revolución, igualdad e independencia. Y dejó todo, le pagó a los soldados él. Por eso se murió en la miseria. El 20 de junio de 1820, que es el falso Día de la Bandera, porque el Día de la Bandera fue la creación de la bandera, y la creación de la bandera fue el 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano se muere en la pobreza, el 20 de junio de 1820, el tipo no tenía para pagarle a su médico, le tiene que sacarse él una incrustación de oro que tenía en la boca para darle al médico. Belgrano. ¿Cuánto vale Belgrano en la vida cotidiana del siglo XXI? ¿Cuánto está valorado el fantasma de Belgrano en la vida cotidiana del siglo XXI? 10 mangos. 10 pesos. El pasaje a Rufino, 250. O sea, necesita 25 Belgrano para llegar a Rufino. Después seguís. Aparece el fantasma de Rosas, muy contradictorio, muy interesante para analizar. Después aparece Sarmiento, tipo raro, contradictorio. El tipo de la escuela pública, pero también el mismo que dice no ahorre sangre de gaucho, que es lo único de seres humanos que tiene.
Un tipo tan contradictorio que yo siempre digo que en la propia palabra Sarmiento hay un anagrama. ¿Ustedes saben lo que es un anagrama? El anagrama es una palabra en donde si vos invertís las letras que tiene originalmente esa palabra, aparece una segunda palabra. Imagínense que acá tenemos una especie de gran telón cinematográfico en donde hacemos girar las letras de la palabra Sarmiento. Entonces haces girar las letras de la palabra Sarmiento y de pronto aparece la palabra mentirosa. Con las mismas letras de la palabra Sarmiento haces la palabra mentirosa, como si la historia que está contada de Sarmiento fuera una historia mentirosa. Y después llega el billete de mayor poder económico en la vida cotidiana del siglo XXI, que tiene dos fantasmas. El fantasma de Evita, puesto durante la administración de Kirchner, pero el fantasma más antiguo, puesto como pusieron a los demás fantasmas en el año 1992, cuando el presidente era Menem. El fantasma que sigue hasta hoy vigente es el fantasma de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, claro, 2 veces presidente de los argentinos, el gran ídolo de Menem. Menem, cuando estaba preso en la quinta de Gostanián, que era justamente el que hacía la moneda, porque era el presidente de la Casa de la Moneda, Menem estaba ahí y leía el libro de Félix Luna, un libro maravilloso por otro lado, Soy Roca, porque Menem idolatraba a Roca, por eso Roca terminó siendo el fantasma del siglo XIX con mayor peso económico en la vida cotidiana del siglo XX y del siglo XXI, 100 mangos. Ahora, claro, 2 veces presidente, pero tal vez Roca hizo otra cosa más. Sí, ¿se acuerdan del billete de 100 mangos? Lo dan vuelta y van a ver una serie de soldados en caballo cruzando el río Limay. Y debajo la leyenda, la conquista del desierto. Y ahí hay una gran mentira. No fue una conquista del desierto, fue una construcción del desierto. En otro libro extraordinario, Carlos Martínez Arazola, en un libro que se llama Nuestros paisanos los indios, dice que hubo 12.270 víctimas. Que eso fue un proceso guiado por el Estado para desmantelar a las comunidades que vivían en la Patagonia. Fue terrorismo de Estado. Y fíjense las coincidencias de la historia. Ese cruce del río Limay que está allí, en el dorso del billete de 100 mangos, tiene una fecha, 24 de marzo de 1879. Coincidencias significativas. Roca termina matando a 12.270 personas. 2 veces presidente, el prócer que más vale, un gran asesino. ¿Qué pedazo de metáfora? El fantasma que más vale, el que vale 20 veces más que San Martín, es un Videla del siglo XIX. Entonces, a partir de ese momento, vos pensás la historia en visión del presente y los pibes se enganchan. Entonces, un pibe el otro día, en mi vieja escuela primaria, que fue la segunda presentación que hice del libro, levanta la mano y me dice: Delfrade, está todo al revés entonces la historia. Está todo al revés, tenés razón. ¿Por qué? ¿Quién tiene que valer más? Y para mí Belgrano. Y otro dice: no, para mí Sarmiento por la escuela. Y otro San Martín. Está todo al revés. ¿Por qué está al revés la historia? Y este es el gran tema. Tal vez la historia esté al revés porque todavía no sabemos que tal vez en esa historia está el significado que la Argentina es algo más que Martín del Potro ganando ayer el partido de tenis. Es algo más que la Peque Pareto ganando la medalla de oro de judo. Es algo más. Y tal vez ese algo más que está en la historia y no lo sabemos es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el sueño inconcluso de los argentinos que necesitamos nosotros recuperar para enamorarnos de que la Argentina es algo más que la camiseta? Y tal vez el misterio de la Argentina sea lo que dice la letra, la poesía de ese pibe desesperado de 25 años que se llamaba Vicente López y Planes, que alguna vez escribió: vamos a vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la igualdad. ¿Se acuerdan lo que dice el himno? En el trono, ved en el trono a la noble igualdad. En el trono ningún rey. En el trono la noble igualdad. Gran misterio. Porque si en el trono tiene que estar la noble igualdad, vamos al trono del presente. Vamos a pensar en el trono del presente. Las principales empresas que más plata hacen en la Argentina, por ejemplo, Cargill, acá nomás, en Puerto General San Martín, factura 67.000 pesos por minuto. ¿Cuánto paga de ingresos brutos Cargill? 0 pesos. Paga de ingresos
¿O está pagando muy poco? Nada. Aceitera General Dehesa, 61.000 pesos. ¿Cuánto paga ingresos brutos? 0 pesos. ¿Cuánto paga la panadería de acá a la vuelta, o el comedor, o lo que sea de aquí a la vuelta? Van a pagar. Y pagan más entonces que Cargill, y pagan más que Aceitera General Dehesa. Y ustedes dirán, ¿pero gana más plata que Aceitera General Dehesa? No creo que la panadería de acá a la vuelta facture 67.000 pesos por minuto. Piensen en la jubilación mínima, piensen en el salario promedio en la provincia de Santa Fe, entre 7.000 y 8.000 pesos promedio. ¿En el trono de la noble igualdad? No. En el trono de la vida cotidiana, en el trono del presente, la innoble desigualdad. La igualdad pierde por goleada. Y ahí está el problema. Si la igualdad es el sueño colectivo inconcluso de la Argentina, si la igualdad es el por qué se sangró tanto, se peleó tanto por tener un país libre, independiente y soberano, es muy jodido que se sepa. Porque si ustedes supieran que el sueño colectivo inconcluso se continúa en la vida cotidiana de cada uno de ustedes pelearían por la igualdad. Pero como no se sabe, es más fácil pelear para que Del Potro gane, que la Peque gane, o verlo a Tinelli todas las noches. Mientras tanto, la Argentina sigue siendo el país dominado por las minorías y las mayorías pidiendo permiso para vivir. Por eso hicimos un libro de historia relacionado con esto, para contarles que esta historia viene de lejos, para aprovechar la excusa de los 200 años y pensar si somos independientes. Porque lo llevamos a la vida cotidiana, a los pibes de la secundaria le decimos, ¿se sienten usados? ¿Van a poder trabajar de aquello que estudiaron? ¿Van a quedarse aquí a Rufino y van a hacer sus sueños a partir de lo que tengan acá en Rufino para hacer? Si se tienen que ir o tienen que pedir permiso para laburar, ¿son independientes? No. Si tienen miedo de ser usados, como pasa hoy, 8 de cada 10 víctimas en Rosario tienen menos de 25 años, la edad de ustedes. Y la mayoría son víctimas porque le acercaron más fácil y más rápido un arma y droga que un laburo, que educación, cultura, deporte, salud. La idea de tener un proyecto no lo tienen. Entonces se matan entre sí los pibes. Los pibes que alguna vez hicieron que en la Argentina se dijera que los únicos privilegiados eran los pibes, hoy los pibes son los primeros perjudicados. Entonces cuando al pibe le pregunto, ¿te sentís usado? Las palabras que vos tenés, el proyecto que vos tenés, ¿es tuyo o alguien te lo puso? La cabeza tuya, ¿piensa de acuerdo a lo que vos crees o piensa de acuerdo a lo que tiene en la cabeza? Entonces ahí la dimensión de la independencia es otra, particular, bien individual. Ahí la independencia viene bien. 200 años después entonces hay que preguntarle a los pibes. Y siempre uno le termina a los pibes, no se dejen usar por nadie, ni mucho menos por quien está hablando. Porque yo también tengo intereses y hablo desde un lugar mencionado. Por otro lado, atrás, ¿qué había sucedido? Porque eso también es lo lindo. Siempre le contaba a los pibes para el 25 de mayo de los fantasmas de las moneditas. ¿Dónde está el fantasma de la Revolución de Mayo? Entonces los pibes buscando y buscando se encuentran en la moneda de 25 centavos. 25 centavos viene el recuerdo de la Revolución de Mayo. ¿Dónde está el fantasma del 9 de julio? En la moneda de 50 centavos. La famosa casita de Tucumán, en el dorso de la moneda. Y vamos a una más perversa todavía, porque soy un tipo perverso. ¿Vieron que el himno dice, sean eternos los laureles que supimos conseguir? ¿En qué monedita única y solamente están los laureles? No. En un peso está el escudo. Está bien la respuesta que diste, porque están los laureles, pero están dentro del escudo. Los laureles solo. En la moneda de 1 centavo. Que nadie la conoce. Pero fíjense qué pedazo de metáfora. Los laureles que debían ser eternos están desaparecidos en la vida cotidiana de los argentinos. Qué pedazo de metáfora. Eso tiene que ver, obviamente, sobre cómo se presenta la historia. Yo presento a los fantasmas del siglo XIX y le doy valor en el siglo XXI para que se valoren o se desvaloren. Y ahora viene una metáfora más grande. La administración de Mauricio Macri reemplaza a los fantasmas del siglo XIX por animales en vía de extinción.
Fíjense si no es maravilloso. San Martín, el padre de la patria, que vale 5 mangos, se lo va a comer un yaguareté que está en vía de extinción. ¡Qué pedazo de metáfora! Y ahora el Pokémon. Y ahora viene el Pokémon también. Para colmo, si algo faltaba, venía el Pokémon. Para buscar el Pokémon. Y yo quiero buscar la igualdad. Hay diferencia entre el Pokémon y la igualdad. Pero lo cierto es que nosotros contamos esta historia. ¿Por qué? Primero, el optimismo. Los poquitos. 22 de mayo de 1810. Se envían 500 invitaciones a los señores vecinos del Cabildo de Buenos Aires para que el 22 de mayo de 1810 vayan. De los 500 invitados solamente 250 y de los 250 165, solamente 165 de edad promedio 35 años deciden inventar un país. Hoy, 206 años después, más de 40 millones de argentinas y argentinos seguimos la locura de esos 165 tipos que no conocían pero soñaban con tener un país. Lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? No había celular, no había mensajito de texto, no había WhatsApp, no había internet, no había radio, no había televisión, no había diarios, había periódicos que leían además el 10% de la población. ¿Cómo lo hicieron? Lo salieron a buscar. Querían que esas palabras se hicieran realidad. ¿Cuáles palabras? La de Belgrano. Revolución, igualdad, independencia. Y había que ir a hablar. Por eso Belgrano dejó todo, dejó la comodidad, dejó las 80 lucas de sueldo que tenía para ir a buscar, para ir a hablar cara a cara, para decirle: vení a vivir y seguramente a morir conmigo, con la idea de inventar un país propio, porque solamente desde lo propio podemos desarrollar un proyecto propio, un proyecto de felicidad propio. Porque Belgrano era clarito. Belgrano decía: el objetivo de la revolución, el objetivo de la política es la felicidad del pueblo. Bien chiquito, bien simple y bien directo. El objetivo de la política y la revolución es la felicidad del pueblo. Bien chiquito, bien concreto. Primera conclusión entonces. De hace 206 años hasta acá, seguimos el sueño y la locura de 165 tipos. Así que cuando le dicen: che, somos poquitos, tranquilo. De hace 206 años, un grupo de poquitos se enamoró a lo que hoy son más de 40 millones, que todavía la Argentina puede ser algo más que la camiseta de la selección de fútbol, o el triunfo del Potro, o el triunfo de la PEC. Primer elemento interesante. Los santafesinos no estuvimos en Tucumán. Otro hecho interesantísimo para pensar. Ni los santafesinos, ni los entrerrianos, ni los cordobeses, ni los misioneros. ¿Por qué? Porque habíamos declarado la independencia un año antes. 29 de junio de 1815, Arroyo de la China, más conocida como Concepción del Uruguay, declaramos la independencia. Independencia con igualdad. ¿Por qué? Porque había un proyecto político que había enamorado a los habitantes de estas provincias. ¿Cuál era el proyecto político? La Liga de los Pueblos Libres. ¿Quién lo lideraba? José Gervasio Artigas. Por eso no fuimos. Buenos Aires entonces dice: vamos a organizar un congreso paralelo. 24 de marzo de 1816, otro 24 de marzo en la historia, 24 de marzo de 1816 se convoca el Congreso de Tucumán. El 9 de julio de 1816, 29 congresales, entre ellos Anchorena, declara la independencia. Pero miren qué tacaños los 29 congresales del 9 de julio de 1816. Los representantes de los pueblos unidos en Sudamérica. Hermosa declaración. Los representantes de los pueblos unidos en Sudamérica. Es decir, el destino común de los pueblos es el destino de cada pueblo. Lo particular tiene que ver con lo colectivo. Los pueblos de América se declaraban, los pueblos unidos en Sudamérica. Pero dice esa declaración: nos declaramos independientes del rey Fernando VII, su corona, su metrópoli y su descendiente. Tacaña la declaración, mezquina, chiquita. Te declarabas independiente de España, pero podías ser dependiente de cualquier otra nación de la tierra. Entonces, 10 días después, un diputado de Buenos Aires, Pedro Medrano, dice: muchachos, vinimos a Tucumán, declaremos la independencia de verdad. 19 de julio de 1816 se declara la independencia de cualquier nación sobre la tierra. Ahí sí vale la pena festejar. Pero ya era el 19 de julio, con lo cual el 9 de julio, como verán ustedes, es una fecha más hecha por Buenos Aires que por la realidad histórica. Y hay otra declaración más. 1 de agosto de 1816, acta secreta del Congreso de Tucumán.
dice ese acta: fin de la revolución, principio del orden. Tremenda declaración. ¿Qué significaba eso? Adiós a Manuel Belgrano, afuera Juan José Castelli, afuera Mariano Moreno. Se termina toda esa idea de la igualdad. La intendencia es sacarnos de encima a los españoles para que nosotros impongamos el orden. ¿Quiénes son nosotros? Los grandes propietarios de las provincias. Por eso a Belgrano se le hace un juicio, se lo encarcela, se lo engrilla. Por eso se lo persigue a Martín Miguel de Güemes y se lo termina matando a traición el 21 de junio de 1802. 17, mejor dicho, el 17 de junio de 1820, 21, a Martín Miguel de Güemes. Por eso San Martín se tiene que exiliar, porque es el principio del orden, el fin de la revolución. ¿Qué orden? Del orden de las minorías. Los que van a decir, disculpen la mala palabra, a través de Rivadavia, esa es la mala palabra. Rivadavia, el primer secretario del primer triunvirato, es el tipo que le pone precio a la cabeza de San Martín. Van a decir con Rivadavia y la Constitución de 1819, solamente serán ciudadanos aquellos que son propietarios. Sensacional. Solamente serán tratados como ciudadanos los que son patrones. Los que no sean patrones no serán ciudadanos, no serán ni considerados como seres humanos ni plenos de derechos. Fin de la revolución, principio del orden. Primero de 1816, deriva en la Constitución rivadaviana de 1819. Ese mismo tipo, don Bernardino Rivadavia, a partir del año 1822 empieza a ser trabajador de una empresa inglesa. Se llama la River Plate Mining and Land Company. ¿Qué inglés? La envidia de Shakespeare el que tengo yo. Que quiere decir la compañía de tierras y minas del Río de la Plata. ¿Cuánto le pagaban? 50 lucas esterlinas por mes a Rivadavia. En 1826 Rivadavia asume la presidencia de la Argentina. ¿Para quién laburaba Rivadavia? Para los ingleses. Los que le venían pagando el sueldo de 1822. Por eso lo primero que hace en 1826 Rivadavia es mandar una misión al cerro de Famatina. Y en ese cerro de Famatina, donde estaba el oro, el níquel y la plata, donde se acuñaban las primeras monedas de estas tierras, se quiere quedar con eso. ¿Para qué? Para la empresa inglesa. Manda un ejército con bandera argentina, con Gregorio Arauz de la Madrid al frente, un tipo que había sangrado con Belgrano y con San Martín, y también con bandera inglesa. Y ahí la gente se levanta en piete, la gente se levanta en montón, y el líder de ese piquete, el líder de esa montonera, termina siendo un tipo que los echa carpendo, gracias a la gente ahí de Famatina, en dos batallas, la batalla del Tal y del Rodeo, un tal Juan Facundo Quiroga. Lo cierto es que ahí se termina una parte de la historia. El cerro de Famatina, hasta hace poquito, ustedes habrán escuchado en las noticias, es defendido por su pueblo de Famatina para que no se instale allí una minera multinacional. Pero 200 años después, ahí está el sello de una nueva dependencia. Rivadavia no fue derrotado. Me da la sensación que Rivadavia me hace pito catalán desde cualquier lugar en donde esté. Porque hoy el 100% de las ganancias mineras que están en manos extranjeras se va sin dejar un solo peso de retención al pueblo argentino. Con lo cual el fantasma de Rivadavia me gana por amplia goleada también en el presente. La gran pregunta 200 años después, ¿qué hacemos nosotros? Fin de cada charla. ¿Somos testigos indiferentes de lo que hacen con nosotros o somos protagonistas de lo que queremos ser? Este es el gran desafío. ¿Peleamos lo que soñamos o callamente absorbemos el destino de pesadilla que las minorías nos imponen? Aquello está del 1 de agosto. Fin de la revolución, principio. ¿Le pedimos permiso a los dueños del orden para vivir o vivimos de acuerdo a nuestros sueños? Porque si alguien no realiza el sueño no es un ser humano. Un ser humano no está para zafar, no está para llegar a fin de mes. Un ser humano está para vivir, y vivir es hacer realidad sus sueños. Y para eso tal vez hay que volver a lo que decía Vicente López y Planes. Para vivir con gloria algún día en el trono de la vida cotidiana tiene que estar la noble igualdad. Por eso hicimos este libro. Para contarles a ustedes que somos o protagonistas, peleamos por lo que queremos, o terminamos viviendo lo que no queremos. Muchas gracias y disculpen la lata.